un varón llamado Elimelech, el cual, hermanos míos, llegando una grande hambre a la tierra donde ellos estaban morando, que era la tierra del pan, viene una grande hambre allá a la tierra y él decide emigrar y se marcha a los campos de Moab, a una tierra totalmente distinta, a una tierra, hermanos míos, totalmente contraria a lo que eran los israelitas. Pues se ha marchado allí y Noemí ha cogido, hermanos míos, y se ha marchado con su marido y con sus 2 hijos. Bendecido sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura, hermanos míos, que cuando estaba allí ha muerto Elimelech, su marido, y la mujer ha quedado con 2 hijos, Malón y Kelión. Pero dice la Escritura, y tomaron ellos mujeres moabitas para sí. Una se llamaba Orpa y la otra se llamaba Ruth. Y dice la Escritura que pasando el tiempo ha muerto Malón y ha muerto Kelión. Y se quedan en la casa mientras están en Moab. Pasan unos años, pasa un cierto tiempo y se quedan con ella sus 2 nueras, Orpa y Ruth. Pero cuando están en la casa, hermanos míos, están trabajando en los campos. Y cuando están trabajando en los campos, viene una noticia a los años. Y la noticia que viene dice, y oyó Noemí estando en el campo de Moab, que Jehová había visitado Belén. Y dice que cuando oye este mensaje, no sé qué es lo que ha impactado en su vida, no sé qué es lo que le ha llegado a trastocar, que ya no tiene nada, pero dice, y se pusieron en camino y comenzaron a andar, hermanos míos, dirección a Belén. Bendecido sea su nombre. Pero ella se da cuenta que sus nueras, las 2, van detrás de ella. Va Ruth y va Orfa. Bendecido sea su nombre. Y es que ahora quisiera abrir el mensaje diciendo, ¿qué clase de mujer sería Noemí? ¿Qué clase de mujer sería, hermanos míos? Que miren ustedes, Noemí ha pasado años en la tierra de Moab, bastantes por lo que dicen los entendidos. ¿Y qué clase, hermanos míos, de integridad tendría? ¿Qué clase de personalidad tendría? ¿Qué clase de tesón tendría, hermanos míos? Que cuando se ha querido venir, aunque ya no tiene hijos ni tiene marido, que habrán visto en ella sus nueras, que siendo moabitas, hermanos míos, de nacimiento, siendo moabitas, habitando en su tierra, cuando ven que su suegra se viene, dicen, las 2 en el camino comenzaron a seguirle. ¿Qué clase de convertimiento, hermanos míos, tendría? Y es que digo en esta tarde, y aquí quiero abrir el mensaje, que cuando a Noemí la miraban, no veían una buena judía, que era bueno. No veían una buena madre, que era bueno, no. Veían en su persona, hermanos míos, una integridad. Veían en su persona un tesón, pero no era un tesón humano, no era una integridad humana. Veían en su persona el reflejo del mismo Dios. Tenían en su propia persona, hermanos míos, vislumbre de tanta grandeza cristiana que cuando la vieron, hermanos, dice la Biblia que Ruth ha quedado enamorada de ella. Se ha enamorado de la persona de su suegra. ¿Saben por qué? Porque ésta reflejaba algo distinto. Y es que, hermanos míos, en su casa jamás infundió, hermanos míos, en el matrimonio. Jamás se metió por medio que era una mujer que la veía adorar. Era una mujer que en el tiempo malo seguía levantando sus manos. Era una mujer que instruía a otras. Era una mujer de apoyo. Era una mujer de conocimiento. Era una mujer la cual daba consejos y su consejo era certero. Por eso cuando la ve Ruth, aunque su tierra, aunque su parentela, cuando se va le dice, yo me marcho contigo, no me quedo aquí, se había enamorado de ella. Y más te digo, más que quererse enamorar, quería ser como ella. ¿Quién sería, hermanos míos, Noemí, que los años en aquella tierra no han podido cambiar su integridad, no han podido cambiar su corazón, no han podido cambiar, hermanos míos, su forma?
Yo digo en esta tarde, benditas aquellas mujeres que aunque pasan por situaciones extremas, que aunque pasan por momentos de debilidades, que aunque pasan por momentos de escasez, son mujeres tan cabales, son mujeres tan inspiradas, son mujeres tan de Dios, que aunque llegan a pasar por el momento de la ruina, pero bendito sea el nombre, que aún siguen siendo baluarte, aún siguen siendo ejemplo, aún siguen siendo mujeres de Dios. Bendito sea su nombre. Fíjense, ¿quién sería? Que ha sido capaz, con su integridad, con su persona, ha sido capaz de cambiar la naturaleza. La naturaleza de una moabita era adorar al dios polvo. Era adorar a dioses distintos. Tenían formas totalmente distintas. Tan contrarias eran que Jehová los maldice. Y dice, y no entrará moabita, esto dice la ley, no entrará moabita hasta la 10ª generación de mi santuario. Quería decir, no entrarán al culto, ni tendrán relación conmigo, y hace, hermanos míos, un juramento de 10 generaciones. Era imposible que entraran. Miren si era contrario. Pero con el testimonio y el tesón que tenía de mujer de Dios, con el peso que tenía, ha podido no solamente reformarla por fuera, sino que ha sido capaz de cambiar la naturaleza del interior, y ella misma tiene que proclamar: cuando tú te vayas, te voy contigo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y donde tú mueras, aquí quiero morir yo, porque tengo que decirte algo en esta tarde. El Evangelio no solamente tiene que cambiar tus maneras de fuera, que es bueno, que ya no estés con mucho respeto las 4 maldiciones, o que ya, hermanos mías, no te pongas con los pelos erizados, que eso es bueno. Pero lo bueno del Evangelio es que cuando te enamoras de él, tiene que cambiar tu interior y tus entrañas. Tienes que aborrecer el pecado, tienes que aborrecer lo que hay fuera, y amar su palabra, amar su verdad. Bendecido sea su nombre. ¡Gloria a Dios! Ella en su casa no actuaba como madre con sus hijos, ni actuaba como suegra. Ella actuaba primero como cristiana. Porque cuando uno actúa primero como cristiano, se convierte una en la mejor madre, se convierte una en la mejor suegra, se convierte una en la mejor amiga. Yo permito ese espacio para ir entrando en el mensaje. Ella no intentó nunca ser la mejor madre. Era la mejor madre, ¿saben por qué? Porque siempre estaba dentro de la voluntad de Dios. Y cuando no son los sentimientos humanos los que te dominan, sino que es el sentimiento del Espíritu, cuando no tengas que dar razón a quien no se la tienes que dar, no la darás. Cuando no tienes que apoyar alguna cosa que no tienes que apoyar, no lo harás. ¿Sabes por qué? Porque reina en ti la palabra. La palabra de Dios es justicia. Justicia equitativa, que aunque sea tu hijo, que aunque sea tu hija, que aunque sea, hermanos míos, algo cercano, pero cuando uno vive en el Espíritu, oh, bendito sea su nombre, jamás mira, hermanos míos, el quedar bien con el hijo. Es el hijo de mis entrañas, porque hay mujeres que son como Jezabel. ¿Saben lo que era Jezabel? Dice, y vio acá que estaba acostado, y estaba malhumorado, vuelto para pared. No había querido ni comer, y atención a esto, cuando entra ella y lo ve que está acostado en la cama, le dice, ¿qué te ocurre? Y él le dice que Nabot no ha querido venderme ni darme la viña, no ha querido. Y ella, como es una mujer carnal que los sentimientos le tiran, que no es una mujer espiritual que vive a pie de la palabra, le tiene que decir, pues no eres tú el rey, levántate que yo te daré lo que tú estás pidiendo. Esos son los sentimientos carnales cuando una mala madre le quiere dar al hijo lo que pide. Cuando una mala persona que le quiere dar, hermanos míos, a los de la casa, aunque no convenga, pero es que me tira la sangre. Pero que va, en el espíritu es distinto, en el espíritu es diferente, en el espíritu es contrario, en el espíritu hay que ser, hermanos míos, gente que primero te rijas por la palabra. Y si eres suegra o si eres madre esta tarde de
déjame dirigirte. Hay una palabra aquí que te da una enseñanza, una ordenanza para dirigirte. Y aunque los sentimientos siguen, pero tengo que decirte, jamás criticó Noemí a Ruth cuando se discutieron, jamás la criticó, dio una orfa la dejó tirada, pues jamás salen los 4 capítulos, ni una mala intención. ¿Saben por qué? Porque esta vivía al pie de la palabra. ¡Bendito sea su nombre! Y es que Noemí, hermanas mías, era portadora de la fragancia de Dios. Noemí era portadora de la fragancia de Dios. Y así hay mujeres. Son como rosas plantadas en medio de su casa y como orquídeas de adorno dentro de la iglesia. Esa es una mujer ornamentada con la palabra y con el Espíritu. Son portadoras, hermanos míos, del perfume de la gracia. Bendecido sea su nombre. Por eso dice la Biblia en el libro de Lucas. Dice, y en el tiempo en que estaba imperando Roma, Herodes era el rey, Pilato gobernador, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Un tiempo, hermanos míos, dificilísimo para el que quería ser cristiano. Un tiempo muy difícil para el que quería ser un hombre o una mujer de Dios. Muy difícil era. Pero dice, y en el tiempo en que gobernaba Pilato, en el tiempo en que estaba Herodes, en el tiempo en que estaban Anás y Caifás, dice la palabra del Señor, había un matrimonio llamado Zacarías y llamada Elizabeth. Y dice la Biblia, y ambos eran irreprensibles. Quiere decir, no se les podía apuntar con el dedo. Era un tiempo para plegar. Era un tiempo para no proseguir, pero había un matrimonio tan íntegro que dice la Biblia que estos eran intachables, andaban y cuando caminaban, hermanos míos, desprendían el aroma. Y por eso decía yo en esta tarde leyendo una porción de la Escritura, decía, qué alegría, qué fácil era ministrar a Zacarías, qué fácil era ministrar en un tiempo tan difícil. ¿Por qué? Porque teniendo a su lado atención, no solamente, hermanos míos, la contrariedad de que el evangelio estaba perseguido, de que el que hiciera lo bueno estaba perseguido, no solamente eso, sino que él, su mujer, Elizabeth, una mujer de Dios, dice la Biblia, era estéril, vivía en amargura, porque eso era una afrenta delante de los hombres, era una maldición que Dios echó y dijo, que cuando subieres al monte de la bendición y quieres lo recto delante de mí, dice, no habrá mujer estéril en medio vuestro. Esa era la bendición de Dios, si se cumplía la palabra, pero esta cumplía la palabra y sin embargo era estéril, pero aún se mantenía irreprensible. Y yo he dicho, Zacarías, con razón te cuesta poco ministrar, con razón tienes el camino tan fácil, porque teniendo una mujer a su lado, que era para que lo desanimara y le dijera, ya vale, los persiguen en la carne porque somos rectos, pero aparte de eso Dios no nos ayuda, yo lo he contenido y lleva la maldición sobre mí, pero viva el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, que Elizabeth en aquel tiempo era portadora de la fragancia, aunque no le salían las cosas como quería, aunque no le salían las cosas como ella deseaba, seguía honrando a Dios, seguía glorificando su nombre. ¡Bendito sea su nombre! Una mujer, atención a esto, una mujer llena de afrenta, una mujer rota por el dolor, una mujer que vivía, hermanos míos, afrentada cuando salía delante del pueblo, pero pudo más, atención a esto, pudo más la llenura que tenía de Dios que la amargura que tenía. Pudo más la intervención del Espíritu en ella
que todo el dolor, hermanos míos, que profesaba. Pudo más en ella la comunión y la integridad que mantenía Dios, hermanos míos, que lo que le sobrevenía encima. Pues cuando Dios le permite y le otorga el que pueda tener a Juan el Bautista, tiene que decir: bendito sea Jehová quien quitó la afrenta la tenía, pero pudo más la gloria de Dios en ella, pudo más la llenura del Espíritu en ella, pudo más la palabra de Dios en su corazón que todo lo exterior. En esta tarde tengo que decirte, cuando una ama a Dios, aunque la circunstancia sea difícil, aunque la circunstancia sea adversa, pero cuando una es cristiana de verdad, cuando una ha conocido a Dios de verdad, entonces puede más la llenura del Espíritu, puede más la comunión, puede más la palabra en tu vida, que todos los problemas, que todas las dificultades. Bendito sea su nombre. Era una rosa fragante que perfumaba por donde pasaba. Era, hermanos míos, un desfile de gloria por donde esa mujer entraba. El mundo le decía maldita, el mundo le decía, hermanos míos, que era una renegada, era alguien que Dios no le había otorgado tener hijos. Pero bendito sea su nombre, que por donde iba tiene que reflejar la palabra. Era intachable, por donde pasaba traía gloria, y era para el ministerio de su marido, que ella misma lo engrandecía. En esta tarde tengo que decirte, lo podía haber desanimado, le podía haber quitado la gana, le podía haber dicho exacto, ya vale, pero era una mujer tan de Dios que aunque les estaba pasando caduca, aún le empujaba: tú tienes que seguir en tu ministerio, tú tienes que seguir siendo el hombre de Dios. En esta tarde tengo que decirte, hay un refrán que dice: detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Pues déjame decirte en esta tarde, amigos, como hay un hombre bueno con una mujer mala, y no hay nadie, ¿eh? Luego me voy, ya no me acuerdo. Como hay un hombre bueno y una mujer mala, lo convierte en un decreto. Pero como hay una mujer que sea una mujer de Dios y un hombre corriente, eso le ocurre como a Nabal del Carmel. A Nabal, cuando nació, le pusieron insensato, porque lo era. Era de la tribu de Caleb, de los grandes, y vivía en la montaña enriquecido, pero ese era, hermanos míos, un insensato. Pero le otorgó Dios el privilegio de darle a Abigail por mujer. Y bendito sea el nombre del Señor, que cuando Abigail se cuadraba y se ponía, era de respeto en medio del pueblo. Era una mujer que impartía la bendición de Dios. En esta tarde tengo que decirte, hermanas, a veces dependemos de vosotras. ¿Qué estás diciendo, David? Sí, hay veces que nosotros nos venimos abajo antes que vosotras. Aunque el hombre digáis que es el que tiene que estar al frente, es cierto, pero somos quienes recibimos todos los palos. Pero hay cuando hay mujeres que dicen: no te preocupes, ya salimos para adelante, Dios está con nosotros. Son el perfume de la gracia del hermano. Tengo que decirte: sé fragancia dentro de tu casa, hombre, sé fragancia dentro de tu iglesia. Sé una mujer que destiles gloria de Dios, sé una mujer donde habite el Espíritu, sé una mujer donde puedas soportar a otra, sé una mujer de grandeza, sé una mujer que Dios te utilice. En esta parte tengo que decirte: deja que Dios te perfume para que pueda contra ti, para que te pueda orar. Aleluya. Pero miren, jamás, aleluya, jamás hizo nada deshonesto esta mujer para que Dios la tratara como la estaba tratando. Pero poner atención y oído a esto que os voy a decir. Hay veces que Dios va a derramar tanta grandeza sobre una vida que primero la tiene que rebajar. Hay veces que Dios va a derramar tanto sobre un hogar
que Dios tiene primero que pasarlo por el orden. Hay veces que Dios va a engrandecer tanto a una persona que si primero no la humillara, sería imposible. Por eso, hermanos míos, dice la Biblia que ella ha pasado la frente delante de los hombres, que ella ha padecido mucho delante de los hombres, pero atención a esto, no se le aparece cualquier personaje ni cualquier pastor, no, se le aparece Gabriel, quien está delante de la presencia de Dios, el arcángel, hermanos míos, con más poderío que hay en el cielo, Miguel y Gabriel, pues a este que es el recadero de Dios, dice: yo soy Gabriel, quien estoy delante de Dios. Atención a esto, quien estoy delante de Dios, delante de los hombres, estaba avergonzado porque no tenía hijos, pero en el cielo se ponían a hablar Dios y Gabriel y le decía: ¿has visto? ¿Has visto, Elizabeth, cómo se mantiene honrándome? ¿Has visto, Elizabeth, cómo se mantiene con sus manos levantadas? Era señal en el cielo, hermana García. Oh, Dios hablaba con Gabriel de ella. Y le dice Gabriel: yo soy quien asisto en la presencia del Señor, y Jehová me ha dicho. Ay, Padre, ¿qué te ha dicho? Que vas a concebir y vas a dar. Ay, Padre, y miren a quién le otorga. Aquella que está desechada, que envejecida, pero miren quién lo otorga, le dice: vas a concebir en tus entrañas a uno grande. Va a ser el precursor quien abra camino al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Va a ser grande delante de los hombres y va a ser un hombre de renombre del cielo. Y que dice: ¿cómo dices esto? Y ay, Padre, en el quinto mes del embarazo ella tiene, hermanos míos, que dedicar una alabanza al Señor, y dijo: porque Él se dignó en quitar la afrenta de mí y me ha llenado de gloria. A veces Dios para tanta grandeza, a veces Dios para vacilar tanto, que primero te tiene que abatir, primero te tiene que humillar, para que luego sepas agradecer, para que luego seas una mujer agradecida. Bendecido sea tu nombre. Es difícil dar fragancia en un tiempo malo. Es difícil cuando uno está humillado tener que dar fragancia, es muy difícil. Es difícil pagar el precio cuando uno está pasando. Es difícil. Te digo algo de esta tarde. Hay testimonios vivos en la palabra, y dice la Biblia. El Señor estaba sentado en una mesa y estaba en la casa de Simón el leproso, hermanos míos. Pero dice la Biblia que ya entra una mujer, y cuando entra esta mujer, dice la Escritura que con un frasco de alabastro que traía, lo ha derramado a los pies del Señor, ha ungido su cabeza. Y ahora nos faltan las críticas para decirle: ¿por qué este desperdicio? ¿Por qué se ha tirado este perfume que podía haber sido vendido por 300 denarios? Era el sueldo de un año de un trabajador de estar en el campo pasando fatigas. Ese era el perfume, pero cuando ella ve que lo critican por derramarlo, cuando ella ve que lo critican, es difícil seguir derramando el perfume, pero aún siendo criticada, derramaba el perfume de gloria, aún siendo censurada por los que tenía alrededor, seguía, hermanos míos, dando perfume. Y atención a esto, aún los que la criticaban, aún los que la murmuraban, dice, y la casa se llenó del perfume. Hay gente que aunque la machaque, hay mujeres que aunque la critiquen, hay gente que sigue permaneciendo, pero atención, no solamente saben dar perfume para ellos y su casa, sino que aún aquellos que les critican son bendecidos por medio de ellos. Hoy tengo que decirte: sigue teniendo el amor, no me canses de ser buena, no me canses de orar, no me canses de entregarte. Bendito sea su nombre. En esta tarde tengo que decirte: no seas negro para tu casa. No seas oscurida para tu casa. Tú me dirás: lo estoy pasando muy mal.
Estoy quebrantada, estoy rota. Llevo una temporada que nadie me comprende. Llevo una temporada muy difícil. Pues déjame decirte algo de esta tarde. Y este consejo, amárralo a tu corazón. Para cuando te encuentres en un momento de dice la Escritura que Noemí ha perdido 2 hijos del marido. Pero compañera, jamás de los jamases dejó de llamarse Noemí. Y dulzura. Por donde entraba transmitía la dulzura. Por donde pasaba convencía. Por donde pasaba edificaba. Y tengo que decir, es poco duro perder 2 hijos. Es poco duro perder al marido. Es poco duro tener las tierras empeñadas. Es poco duro estar en lugar de los pies de la cabeza. Es poco duro, yo digo que no. Pero es que hay gente, hermanos míos, que tiene esa valía. ¿Saben por qué? No es por la fuerza de uno. Es que como tú le dediques a Dios, es que como quieras amarle, es que como quieras estar con Él, es que como no quieras defraudarle, tengo que decirte, aunque se levanten las olas, aunque sople el viento, aunque te quieran golpear, tenemos que decir, como dijo la tsunamita en su peor momento, ven aquí y sopla tu astro, al viento del norte y el viento del sur, y dijo, golpearme, pero dice, se desprenderán olores fragantes, porque si en la vida me golpea, pero sigue siendo mi olor fragante, siguen siendo portadores de gloria. Hoy tengo que decirte, tienes que ser portadora de gloria, tienes que ser portadora de bendición. ¿Me dejáis 5 minutos? Ya termino. Hay un proverbio que es muy bonito. De Proverbios 31:30. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Temer a Dios no es tener temor. ¿Qué hay que tenerle? Temer a Jehová y guardarle el respeto. Porque a uno, un padre, cuando dice temo a mi padre, no es por temor a lo que te pueda hacer, es la reverencia que se le guarda. Pues dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y bendecido sea su nombre. Ahora viene otro plano un poquito más duro, pero Dios te va a hacer bien. Más te digo, en esta tarde quizá Dios te dé conocimiento en cosas que a lo mejor desconocías, porque a veces no nos predican la palabra, como bien dicho a vosotras, y quizá muchas no soy lectoras de la Biblia, y por eso hay falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento hace que sea incredulidad, y la incredulidad no se condena, pero cuando uno adquiere conocimiento, tiene que empezar a vivir al pie de la palabra. Amén. Así que les voy a decir algunas cosas. Amén. Hay quien quiere honrar a Dios sin primero honrar lo que tiene alrededor. Hay quien quiere honrar a Dios y no honra ni respeta a su hermano. Hay quien quiere honrar a Dios y no son capaces ni de respetar a la hermana que tienen como con como. Y es imposible, se rompe y se desquebraja la palabra. No se puede honrar a Dios y deshonrar a la hermana. Ahí, Padre. Bendecido sea el nombre del Señor. En esta tarde tengo que decir, hay quien quiere honrar a Dios. Yo lo voy a decir, yo lo conozco, que no respeta ni al marido. Se rompe la palabra. Pero queréis que os diga lo que tenéis que hacer para honrar a Dios y luego ser alabados por Él. A ver. No lo digo, no. ¿Queréis que os diga en esta tarde lo que tenéis que ser para ser alabadas por Dios? Pues bien, dice la Biblia en el libro de Tito, capítulo 2.
Libro de Tito, capítulo 2, dice, las ancianas, aquí para todas, sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Y dice la palabra que me estremeció. Maestras del bien. Amén. Eso es fácil de decirlo. Eso lo escribe el propio apóstol San Pablo y se lo da a su hijo Tito, que va a pastorear en Creta, y para que le enseñe a las mujeres de Creta a respetar la palabra y a Dios, les dice, dile a las ancianas que allí hay. Porque a veces hay que dirigirse al pueblo, hermanas, y tengo que deciros en esta tarde, las mujeres ancianas tienen que ser reverentes en el porte, quiere decir, honrando a Dios en cada paso que dan, honrando a Dios, hermanos míos, con santidad, con honestidad, y tienen que ser maestras del bien. ¿Qué quieres decir? ¿Es que acaso no vamos a poder tener fallos? Sí. ¿Es que acaso no podemos tener algún defecto? Escrito está en la palabra y dice Juan, el que dice que no peca miente. Todos pecamos, pero una cosa es pecar y otra es ser maestra del mal. En tu corazón, anciana, tienes que instruir a las jóvenes y ser maestra del bien. Tienes que ser una mujer que crece escuela. Tienes que ser una mujer de ejemplo. Bendecido sea su nombre. Pero ahora dice que tienen que ser maestras del bien. ¿Para qué? Ahora viene para las más jóvenes. Dice, las mujeres jóvenes tienen que aprender de las ancianas, que enseñen a amar a los maridos, a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a los maridos. Aleluya. Claro, yo en esta tarde os voy a dar luz para que podáis ser algo más en mí. ¿Amén? Fíjate qué consejo, hermanos míos, del apóstol, podríamos ver la repercusión que tiene a las mujeres jóvenes, a que amen a los maridos, a que los respeten, a que sean buenas, cuidadosas de su casa. Aleluya. Ay, Padre. Hay un proverbio que dice que la mujer sabia edifica la casa, Aleluya. mas la imprudente, aquello crea algo nefasto y la destruye con su propia mano. Ay, Dios mío, Padre. Pero, ¿qué me trae esto? Pero todo esto tiene un porqué. Cuando la mujer se salta todas estas normas, tanto las ancianas como las jóvenes, atender esta palabra que es muy fuerte, ¿eh? Cuando la mujer no atiende este mandamiento que es del apóstol, fundador de las iglesias, que ha escrito 13 cartas y ha escrito la doctrina entera, cuando las mujeres no guardan este orden, ¿qué ocurre? Se engordan, se ponen feas, ojalá. Dice el apóstol una sentencia, hermanos míos, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Saben que hay mujeres que por no someterse a estas palabras, por no estar instituidas en esta palabra, están haciendo que la palabra de Dios sea blasfemada. ¿Qué quieres decir? Que hay quien maldice el camino y la palabra porque no hay mujeres que se sujeten, porque no hay mujeres que guarden el bien, porque no hay mujeres que respeten. Y en esta tarde tengo que decirte, tú no seas de aquellas que hagan que los de afuera blasfemen el camino. Tú no seas de aquellas que hagan, hermanos míos, que la gente blasfeme el nombre, que la gente blasfeme la palabra. No, tú sé una mujer prudente, sé una mujer santa, sé una mujer que no Dios te grandeza. ¡Ay, una hija de Dios! ¡Ay, una hija de Dios! Y cuando una cumple esto, cuando una cumple estos mandamientos, no solamente es luz, no solamente es luz, sino que la palabra de Dios en ella se hace patente. Y entonces es cuando es columna de verdad en medio del pueblo. Es cuando las palabras tienen peso. Bendecido sea su nombre.
Yo he escrito aquí una frase y voy a terminar. Procura ser motivo de alabanza. Aleluya. En realidad este es el título del mensaje. Procura ser motivo de alabanza. Aleluya. Cuesta. Hay que pagar un precio. Tendrás que trabajar en el campo. Porque ustedes recuerdan el texto como leído. Le dice a Ruth la Moabita: bendita sea la mujer que entra en tu casa, sea como Raquel y sea como Lea, las madres fundadoras del pueblo de Israel. Cuesta, hermanas mías, cuesta mucho. Es un camino donde vas a tener que trabajar en el campo, donde el sol te va a fatigar, donde podrás, hermanas mías, a veces sufrir heridas, donde a veces sufrirás dolor, donde sufrirás fatiga, pero hay una recompensa mucho más valiosa, hermanas mías. Hay una recompensa muy grande y con esto te voy a dejar. Sabes, no vas a adquirir fama, porque no, en el camino del Señor no hay fama, es mentira. En el camino de Dios hay una grandeza espiritual que Él deposita, pero fama no. Y hoy tengo que decirte, ser una mujer que anda en el camino y ser de motivo de alabanza, tiene una recompensa grandísima, y tiene que decirle San Pablo a Timoteo en el capítulo 1, verso 4, a punto de morir, y le dice algo, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, dice, que habita en ti. Está alabando a Timoteo por la fe que tiene. Está alabando a Timoteo por lo cristiano que es. Pero atención a esto, pero le dice, esa fe no es tuya, Timoteo. Esa fe no es genuina tuya, no. Le dice, la fe que primero habitó en tu abuela, oiga, y luego en tu madre unirse. Quiere decir que oiga y unirse eran gente que engendraban vida en los hijos, eran gente que engendraban el evangelio, eran gente que perfumaban sus hogares, eran gente de valentía que traían luz a sus casas. En esta parte tengo que decirte, sé portadora de gloria, sé portadora de alabanza en tu casa, que seas la alabanza de tu vecino, en tu casa, que seas la alabanza de tus hijos, en tu casa, en tu iglesia, sé portadora de la gloria. Procura ser motivo de alabanza. Procura que Dios te honre. Aleluya. Así termina la historia de Ruth, siendo bendecida por aquellos que no lo podían ver. Se ha ganado el puesto, se ha ganado el lugar. Ser cristiana cuesta mucho, ser una mujer de Dios cuesta mucho, pero tiene una recompensa maravillosa, valiosa, tiene una recompensa. Oh, hermanos míos, que Dios te pueda llamar utensilio, que Dios te pueda llamar vaso, y aquí, hermanos míos, la mujer no está rebasada. En el tiempo, hermanos míos, de la gracia, aquí estáis comprados a nosotros, que aquí sois almas de Dios, pero podéis hacer tanto bien, podéis ser de tanta ayuda, podéis ser de tanta bendición, podéis ser instrumentos en las manos del Señor. ¿Quién dice que no hay alguna Débora en medio del pueblo que sea capaz de inyectarle poderío a los generales de los ejércitos? ¿Quién dice que no hay alguna María que engendra vida de Dios? ¿Quién dice, hermanas mías, que no haya gente? ¡Ay, padre! ¿Sabe dónde nace la iglesia de Filipo? La iglesia de Filipo es en Roma. No nace en la cárcel cuando se convierte en carcelero. La iglesia nace en una playa con 4 mujeres. Y que salió el apóstol San Pablo en el día de reposo. Con esto no dejo. Y salió. Y dijo, ¿dónde está aquí el templo? Y le dicen, no hay templo. Y dice, ¿dónde se reúnen a adorar a Dios? Y si es que tampoco buscan a Dios. Y entonces, ¿dónde se juntan? Dice, hay 4 mujeres que están junto al río. Así se van y ahora llega el apóstol San Pablo y Silas, 2 colosas del evangelio. Se ponen de rodillas con ella, pero ¿quién serían aquellas mujeres? Que San Pablo se fija en una y ella abre su casa y dice la Biblia que dio en ella algo especial. Ahí nace la iglesia de Filipo, que dice que en medio de vosotras no hay mujeres que
Aleluya. ¿Cuántas quieren ser motivo de alabanza? ¿Cuántas quieren ser portavoces? Ahora comenzar a adorar a Dios. La que quiera ser un frasco de alabastro, la que quiera ser algo para el Señor, la que quiera ser lumbrera en su casa, la que quiera ser balance en su casa, comienza a adorar al Señor. Aleluya, te alaba mi alma, Espíritu Santo. Adora a Dios, por favor. Aleluya, te alaba mi alma, Espíritu Santo.